Muy bien, saludos cordiales a todos y este mensaje, como lo dije anteriormente, es un mensaje sobre profecías de tiempo, ¿ok? Este, Vamos a usar a la ley al testimonio, solamente Biblia y espíritu de profecía para poder comprender. Ah, lo he titulado Cronograma profético en proceso de cumplimiento y 6000 años de pecado. No es mi intención en ningún momento señalar fechas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No, ya no hay. La más larga fue la de 2300, que terminó el 22 de octubre de 1844. Por eso dice Apocalipsis 10, el tiempo no será más. Ya no habrá más profecías del tiempo. Entonces, para algunos que quizá van a ir entrando poco a poco al grupo, quizás se encuentren un poco desorientados pensando que estoy señalando fechas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a sujetarme nada más a un escrito está. Nada es de mí, nada es de mi mente, nada sale de mí para poder agregarle a este mensaje, a este tema. He procurado hacerlo solamente en la balanza de una así dice Jehová, la ley al testimonio. ¿Ok? Pero es sorprendente este tema, está hermoso y la verdad, en lo personal, me preocupa el no estar listo para, para enfrentar la realidad, mi destino en mis últimos días eh, en esta vida. Entonces, am, yo creo que para todos los que esperamos la segunda venida de Cristo debemos tener el mismo sentimiento, el mismo sentir. Y bien, ah, antes de iniciar, como es costumbre, vamos a solicitar la presencia del Eterno para que nos guíe, para evitar vientos de doctrina o una mala interpretación profética. A los que tengamos el privilegio podemos ir de rodillas. Oremos. Amante Padre Celestial, santificado es tu nombre. Te damos gracias por la vida, por tu paciencia, por tu amor, tu misericordia, por los dones tan hermosos que has provisto para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque no haces nada, Padre Celestial, sin advertirnos lo que vas a hacer. Esto determina muy claro que eres un Dios de amor que nos previene, que nunca nos has tomado por sorpresa. Las pérdidas humanas, las pérdidas de almas en el pasado han sido por negligencia humana, pero tú siempre has advertido y a través de tus siervos los profetas lo que está por venir. Acompáñanos, Padre, por favor. Necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos ayudes a discernir. Te lo agradecemos y rogamos en el nombre sagrado todo esto de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por siempre en la eternidad de los siglos. Amén. Amén, amén. Muy bien, Amén. amén. Entremos en materia. Este cronograma profético. Vuelvo a repetir, no sale sobrando. No, con este tema no intento fijar una fecha para la segunda venida de Cristo. Tan es así que no voy a especular, no voy a usar fuentes eh, nada fiables, sino que nuestro principio fundamental es a la ley y al testimonio, Biblia y espíritu de profecía. Ahí me voy a basar, nada más. Que alguien quiere interpretar otra cosa, ya no sale de mí. Ok, empezamos con Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Pues lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nada nuevo bajo este sol.
¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Esto lo hace más interesante. No hay nada nuevo. Se vuelve a repetir la historia una y otra vez, ¿no? Dios, la iglesia, una vez que se institucionaliza, se sienten independientes de su creador, confían en sus líderes, eh, son atraídos más que nada por los afanes de este mundo, se descuidan y se pierden. ¿Dios saca un pequeño remanente? Sí, ocurrió con el diluvio también. Y aún así después, por medio de Sem. Entonces, cuando el pueblo de Dios se contamina, ocurrió muchas veces aún en el desierto, cuando salieron de Egipto, había apostasía, sí, traidores en el campamento, se contaminaban, pero Dios siempre se reservaba un grupo de fieles. Igual pasó en Éxodo 32, al pie del monte Sinaí, ¿verdad? Cuando Aarón les hizo un becerro de oro y les dijo, este es Jehová, vamos a adorarlo. Pero había levitas que no cayeron en esa trampa. Igual pasó con amalecitas, con am, ¿cómo se llama? Balak, Balak y Balaam, ¿verdad? Balaam le dio la clave de cómo es que Dios abandona a su pueblo por causa del pecado y luego miles mueren. En la época de Jesucristo también estaban contaminados por el mundo, decidieron no ser fieles a los estatutos del Dios del cielo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Sacó un pequeño remanente. Y eso se lo dijo Elías. Tranquilo, porque decía, ya más quedo yo. No, 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 no. Tranquilo. Me he guardado un remanente que no ha doblado rodilla ante Baal. Así que esto nos debe de dar ánimo al final de la historia. Dios prometió otro pequeño remanente. Está exactamente en Apocalipsis 12:17. ¿Verdad? Satanás aéreo se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Y especifica características que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado y la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía. Se guarda un remanente de Dios, seguro. Quizá no los vemos ahorita, pero son como las estrellas. En el día no los vemos, pero en la noche muestran su fulgor. Avancemos. Aquello que fue ya es, y lo que será ya. O sea, Dios buscará lo que pasó. Es que me pasó en mente también lo del asunto cuando le preguntaban a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas, ¿no? Y todavía mencionó también a Noé. Oh, seguro. Dijo, va a ser como los días de Noé. O sea, ya pasó eso, va a volver a repetirse. El que es, ya su nombre ha sido nombrado y se sabe que es hombre y que no podrá contener con el que es más fuerte que él. En Mateo 24:37, lo que mencionaba, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en esos días estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no hay nada de malo en comer, ¿verdad? Ni en casarse, pero están tan distraídos en los afanes mundanos que las fiestas más grandes, más glamurosas, se celebran exactamente en sus cumpleaños y en los matrimonios. Casándose y volviéndose a dar en casamiento, es decir, enredándose otra vez por ahí. Así estaban. En Lucas 17:26 dice que como fue en los días de Noé, así también serán los días del hombre, del Hijo del Hombre. Exactamente. Los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, también comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hay evidencias. ¿Cómo no creen en Dios? Por favor. Sí, hay muchas evidencias, pruebas contundentes, hay vestigios sobre todos estos eventos que han ocurrido. Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahí está el problema. Cuando la maldad de los hombres supera la paciencia del Eterno.
y que todo designio de los pensamientos de ellos nada más es continuo solamente el mal. Estamos en esa situación. Creo que hemos superado a los antediluvianos. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Por ahí hay gente escéptica, ateos, gnósticos, que reclaman o se burlan que porque si Dios existiera no habría tanta maldad. Bueno, muy fácil entenderlo. Nosotros hemos decidido violar los mandamientos de Dios. Dios pone condiciones. La salvación es gratis, ya está pagada por nuestro Redentor y lo pagó con sangre, el precio más alto que se haya pagado por el pecado. Sin embargo, los seres humanos prefieren mejor los afanes de este mundo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y predicó 120 años, exactamente. ¿Qué es lo que pasaba? Viejo loco, viejo extremista, no exageres tanto. Si Dios no va a cambiar su forma de ser, nunca ha llovido en este mundo, y ahora tú estás diciendo que va a llover y estás construyendo esa nave rara que no hemos visto jamás. Burlas y risas. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Es decir, las hijas de los hombres son los descendientes de los hijos del pecado. Los hijos de Dios son los descendientes de Sem, del linaje del pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así ocurrió. Y por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de esas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez que se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, a saber, 8 solamente, entraron al arca. Cierto, ellos ignoraron voluntariamente, o sea, no los tomaron por sorpresa, voluntariamente, que los cielos fueron creados en el tiempo antiguo y la tierra ha salido del agua en el agua, por la palabra de Dios, por la cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Ellos le reclamaban a Noé, vamos, Noé, muéstranos una gota del cielo que caiga del cielo y nos metemos a tus naves, a tu nave. Y le contestó, miren, si ustedes no creen, al ver los animales que están entrando de 2 en 2 y de 7 en 7, si no creen que es Dios, porque yo no estoy haciendo nada. O sea que son más entendidos los animales que los humanos, pues parece que por lo menos son más obedientes. Y aquí vemos, aún así no creyeron, porque como en los días de Noé, ¿verdad? Comiendo y bebiendo, estaban en sus fiestas, en sus el día del niño, el día de la madre, el día del amor y la amistad, que es una fiesta paganísima, igual que Navidad y Año Nuevo, pero paganísima, tiene que ver con Lupercia, la leyenda de la fundación de Roma, donde supuestamente una loba amamantó a Remo y Rómulo, fundadores de Roma pagana, y así como surgió el Imperio Romano. Eso dice la leyenda. Increíble, ¿verdad? Sus historietas, sus sofismas. Pero tiene que ver eso con el 14 de febrero, sí, claro. Pues am, San Valentín Terni, un sacerdote, que vio que quedó impresionado con ese acto de amor, supuestamente, y señaló el Día del Amor y la Amistad, aunque ahí se practicaban solamente orgías.
El Señor dijo a Noé, entra tú y tu casa, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Así obedeció Noé. Siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra, y vino Noé y sus hijos, y su mujer y las mujeres de sus hijos en el arca. Entraron. Fue que en el séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra, en el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Cayó agua por todos lados. Brotaban fuentes que abarcaban más de 30 metros hacia arriba, y ya estaban cerrada la puerta del arca, ya no podían entrar. Intentaron, se desgarraban sus ropas, ataban a sus hijos a las bestias, porque estas tienen el instinto de sobrevivir, irse a las montañas, pero ya no. Todo el planeta fue cubierto de agua, que entró con sus hijos Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y sus mujeres de sus hijos, y la esposa, y los animales según su especie, y las bestias según su especie. También de los que se arrastran, de los que vuelan, de toda especie. Vinieron pues al arca de dos en dos, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como lo había mandado Dios. Jehová le cerró la puerta. Fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los varones perversos? Job 22:15. Los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado, y que decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué nos ha de hacer el Omnipotente? Porque como en esos días comían, bebían. ¿Entendieron? No quisieron entender, solo se burlaban. Hubo gente que creía en el Evangelio, claro que sí, pero solamente ayudaron a construir. Sin embargo, no entraron y decidieron mejor seguirse riendo de Noé y su familia. Qué triste. Fue triste esos 7 días porque no llovió luego, tardó 7 días. La pregunta es, ¿cuándo se dieron cuenta que estaban muertos? ¿Cuando empecé a llover o cuando se cerró la puerta? Cuando empezó a llover, pasaron 7 días. Los de adentro del arca estaban siendo probados todavía. Y los de afuera se burlaban, estaban en sus fiestas, en sus comilonas todo el tiempo. Terrible ha de haber sido ese día cuando se nubló, se oscureció el día por nubes densas, oscuras, densas de agua. Querían entrar, pero ya no podían. Esos 7 días ellos ya estaban destinados a morir porque solo existían, pero ya no vivían. Era cuestión nada más de tiempo. Y así va a pasar cuando Cristo se levante del lugar santísimo y se termine la gracia, que en la tierra no nos vamos a dar cuenta. Significa que también se habrá cerrado la puerta de la misericordia. El arca representa a Cristo y es por medio del arca que alcanzamos salvación, por medio de Cristo. La iglesia no puede salvar. A muchos les dicen que la iglesia es el arca. No, señor. La iglesia no puede salvar, necesita arrepentirse. Somos nosotros. 120 años predicó Noé. Impresionante. Para que solamente se convirtieran 8. Es que el mundo no quería, estaba tan entusiasmado igual hoy. Les hablas de Dios, como que les da alergia. No quieren saber nada del Evangelio, no quieren saber nada de Jesucristo. Se va a repetir la historia. Dice Deuteronomio 34:7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Tenía relación también esos 20 años que Moisés también estuvo predicando. El jubileo. El jubileo. Cada 50 años, en los estatutos de Jehová, las deudas del pueblo de Dios tenían que ser perdonadas. Levítico 25:8. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7.
De modo que los días de los 7 semanas de años vendría a ser 49 años. Harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por vuestra tierra. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posición, cada cual volverá a su familia. Se perdonaban las deudas, a eso se le refiere como un jubileo. Ajá, y el papado lo ha tomado fuera de contexto bíblico para establecer sus jubileos. También creo que cada papa viene armando 1 o 2 jubileos según se les antoje, pero nada que ver con esto. En el año 50 os será jubileo, no sembraréis, no segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. La misma tierra se tenía que nutrir con las frutas orgánicas o el fruto orgánico. Cada 50 años era jubileo en la tierra. ¿Qué eventos deben pasar en la cronología del tiempo? Bien, entramos. Desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte transcurrieron 33 años y medio. ¿Cómo es que afirmamos que Cristo tenía esa edad cuando murió en la cruz? Para saber este periodo de tiempo, tenemos que leer 2 pasajes bíblicos y unirlos porque si tú lees solamente uno y te basas en él, no te da esa edad, no te cuadra. En Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Ok? Ahí nos vamos acercando. Jesús apenas está comenzando su ministerio cuando fue bautizado por Juan Bautista en el Jordán. El resto de tiempo que falta fue profetizado por Daniel, 566 años antes. Ok, en Daniel 9:27, y por otra semana dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí Dios convierte la semana de 7 días en 7 años. 3 días y medio, 3,5 años, más 30 años igual a 33,5, que fue el tiempo que duró Cristo desde que nació hasta su muerte en la cruz. Fíjense, tocante a este tema, Dios le dijo al pueblo hebreo, desde el profeta Daniel 600 años antes de Cristo, les dijo la hora entre las 2 tardes, o sea, había 2 tardes, a las 12 del día y a las 6 de la tarde, entre las 12 y 3 de la tarde. Les dio el día, el mes, la semana, el mes y el año. Y no vieron pasar la bola, no les interesó, es más. Si Jesús es el segundo Adán, hay que ver 1 Corintios 15:45 y el comentario del Espíritu de Profecía. Ese periodo de tiempo es el mismo de la vida de Adán desde la creación hasta que pecó, 33,5 años. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora, leamos lo que dice el Espíritu de Profecía. En el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 231, párrafo 2, puede considerarse que el año 5 antes de Cristo es aproximadamente correcto para señalar el nacimiento de Cristo. O sea, 4,000 años después de la creación del mundo, hay que ver Gálatas 4:4. La pregunta es, ¿cuál tiempo? Mensajes selectos, tomo 1, página 313, párrafo 3. Aquí venció Cristo, dice, en lugar del pecado. 4,000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. ¿Se da cuenta que perfecto es Dios en los tiempos? En el conflicto de los siglos, página 375, párrafo 3, dice, en el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario y terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4,000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Hay citas, aquí están.
Desde la salida del Edén, desde la caída de Adán y Eva en pecado, hasta Jesucristo, 4000 años, exactitos. Ni un día más, ni una hora menos. ¡Qué precio! Esto me confirma que Dios está en control de todo el universo. Vamos a leer esta nota. Es para reflexionar. La fecha que sin duda con mayor frecuencia se ha asignado para el nacimiento de Cristo es el año 4 o 5, según historiadores. Aunque algunos asignan el año 6 o el 8, y aún antes. La popularidad del año 4 antes de Cristo quizás se deba a James Ussher, un arzobispo anglicano, quien consideraba que la era cristiana había comenzado 4 años después de lo que debía haber comenzado. Ussher ubicó la creación en el año 4004 antes de Cristo, porque creía que Cristo había nacido en el año 4000 después de la creación del mundo, es decir, en el año 5 o 4 antes de Cristo, computado de otoño a otoño. Por eso situó la fecha de la natividad cerca del final del 5 antes de Cristo. Y ese año apareció en el margen de muchas Biblias inglesas durante unos 250 años aproximadamente. Pero ahora se sabe que las fechas de Ussher, compiladas hace más de 300 años, son muy poco precisas. Muchas son aproximadamente correctas, pero muchas más son enteramente erróneas. Los descubrimientos arqueológicos modernos han permitido establecer con precisión muchas fechas antiguas que era imposible conocer en los días de Ussher. Sin embargo, puede considerarse que en el año 5 antes de Cristo es aproximadamente correcto, pero la prueba aún no es tan suficiente, completa, como para proporcionar la fecha exacta del nacimiento de Jesús, como se verá a continuación. Esto pueden encontrarlo en la cronología del comentario bíblico adventista acerca de los 4000 años. Aquí tenemos una gráfica más clara todavía. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. ¿Se dan cuenta? Terminaron esos 4000 con la muerte de Cristo en la cruz. Se cumplieron 4000 exactitos. Desde el primer sacrificio en el Edén, el sacrificio de Abel, el de Noé, el de Abraham y en el santuario terrenal. Luego, cuadrándolo bien, exactamente cuando Jesús fue bautizado. Y predicó 3 años y medio, sacrificio de Cristo en el año 31 a las 3 de la tarde. Exactamente 3 de la tarde. Entre las 2 tardes, los judíos consideraban 2 tardes, una a las 12 del día, que es cuando ya empezamos a saludar con buenas tardes, y a las 6 de la tarde, que es la segunda tarde, que es la puesta del sol, y que también es tiempo bíblico, ¿verdad? Que es cuando comienza el siguiente día a la puesta del sol. Son 2 tardes, a la mitad de las 2 tardes, dice Levítico también, a las 3 de la tarde. Así sería cumplida la profecía precisa. Qué impresionante. A nosotros no quiere decir que nos beneficiaría si Dios nos diera una fecha. ¿Por qué? Si no les funcionó tampoco al pueblo hebreo, al antiguo Israel, pues tampoco nos va a funcionar a nosotros. Debemos estar agradecidos que mejor en Mateo 24 Jesucristo nos dio señales. Y en esas señales nos indica claramente que habría terremotos, que habría guerras y rumores de guerras, que habría hambruna. Lucas 21 menciona de unas olas gigantes, ¿verdad? Tsunamis. Ahora los conocemos como tsunamis. Y así, esas señales. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Exactamente el cumplimiento de las palabras de Jesucristo. ¿Ya lo estamos contemplando? Sí. En Apocalipsis 13 todavía es más preciso porque dice que la segunda bestia que sale de la tierra, que está representada por Estados Unidos, que aparenta ser un cordero, pero ahora está hablando como dragón. Impresionantes profecías. Veamos la siguiente gráfica sobre este periodo de tiempo.
Les voy a pedir de favor, por ahí se prendió un micrófono, si son tan amables. Disculpen la incomodidad, pero es para brindar un mejor audio. Gracias. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Ok? Desde la creación del mundo y de Adán hasta el nacimiento de Cristo transcurrieron 4000 años. Lo encuentran en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 231, en el párrafo 2, basado en Gálatas 4:4. Desde el pecado de Adán hasta la muerte de Cristo transcurrieron 4000 años. También lo van a encontrar en Mensajes Selectos, tomo 1, página 313, párrafo 3, y en El Conflicto de los Siglos, página 375, página 3, párrafo 3, perdón. Ahí está. No se está aumentando ni quitando nada, tal cual es a la ley del testimonio. Entre los 49 libros del espíritu de profecía que menciona Elena G. de White, este periodo de tiempo, veamos lo que dice Patriarcas y Profetas, página 355, párrafo 3. Dice así: el gran plan de redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. Y no solo el hombre, sino también la tierra será redimida para que sea la morada eterna de los redimidos. Durante 6000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Daniel 7:18 se cita. Vamos al conflicto de los siglos, página 466, en el capítulo 33, que se titula Las acechanzas del enemigo. Dice: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar. Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objetivo consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. ¿Se dan cuenta? Dios no va a soportar más de 6000 años el planeta en rebelión. El conflicto de los siglos, página 572, basado en Jeremías 25:31. Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene una contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne, y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada. El gran conflicto siguió su curso. Durante 6000 años, el Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno. Para iluminar y salvar a los hijos de los hombres, ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y que adoran en el santuario, específicamente en el lugar santísimo. Jehová tiene una contienda con las naciones, y en cuanto a los inicuos, los entregará a espada. Patriarcas y Profetas, página 355. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes. Nota: durante 6000 años, vuelve a repetir, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla, tomar el reino
de los santos del Altísimo y poseerá el reino hasta el siglo y desde el siglo. Otra vez el conflicto de los siglos, página 576. Vuelve a decir, aquí yo creo que Dios quiere darnos a entender algo. Durante 6000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios. Y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Gloria a Dios por el Hijo del Hombre. Qué hermosa actitud, qué hermosa decisión de amor profundo, de amor sempiterno, de amor indescriptible para nosotros. Nadie entrega a su hijo por unos amigos. Pudo haberse creado otros, pero no se trataba de eso solamente, sino de que había que mostrar el amor del Padre hacia la raza caída. Y en coloquio con el Hijo llegaron a un acuerdo, que el único que podría pagar el precio de la redención sería el mismo Creador, Jesucristo. Nadie más podría tener ese don de abrir los sellos. Se le indicó al profeta Daniel. Hermoso acto de amor que perdurará por la eternidad para manifestar, mostrar qué tan grande es el amor de Dios por toda su creación, por sus criaturas. Conflicto de los siglos 587, página. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos, Isaías 14:7, y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud y como si fuese el estruendo de muchas aguas y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían aleluya, porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Apocalipsis 19:6. Conflicto de los siglos, página 12. El espacio de 6000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y la sutileza satánica, y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Lo publicó la sierva del Señor en 1888. La tierra cumplió 4000 años cuando Jesucristo fue sacrificado. De los siglos, página 328. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda en el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo. Nuestro Señor fue crucificado con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario. Terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró al antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial cesaron. Aunque los judíos continuaron todavía con sus sacrificios, pero no eran más que una mofa para Dios. Ya no tenía sentido. Las fiestas ceremoniales quedaron clavadas en la cruz. Por eso Pablo dijo en Colosenses 2:14 y 16, queda abolida el acta de los ricos.
que nadie os juzgue sobre comida, bebida, lunas nuevas o sábados, refiriéndose a los sábados anuales. 7 sábados anuales. Cada uno podría terminar en miércoles o en jueves, pero era llamado Shabbat, día de reposo. Así que Pablo no se estaba refiriendo al sábado semanal, porque incluso en Levíticos 23 menciona, dice, además de mis sábados. Por, para ser más preciso, vamos a abrir a Levíticos 23. En el verso 3 dice, 6 días se trabajará y el séptimo día sábado de reposo será convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Se está refiriendo al sábado semanal. Ahora, en el verso 5 comienza a hablar pues de la primera fiesta ceremonial, que es la Pascua, ¿verdad? Luego viene las gavillas mecidas, luego viene la del Pentecostés, luego viene la expiación, las trompetas, ¿verdad? La fiesta de las cabañas. Al final, en el verso 38, dice, además de los sábados de Jehová. ¿Cuáles son los sábados de Jehová? Bueno, Isaías 58, 13 y 14 dice claramente, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y al sábado llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni hablando tus palabras, ni haciendo tus asuntos personales. Qué impresionante, dice el Señor. Entonces te haré subir por las alturas de los cielos y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha sellado. Qué hermosa. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? No es domingo de la semana, es el sábado semanal, los sábados de Jehová. Aunque todos eran para su servicio, solo que los 7 sábados anuales, podrían caer cualquier día de la semana, eran para el sistema de sacrificios y todo ritual en el santuario terrenal. Una vez Cristo, clavado en la cruz, expirando su espíritu al Padre, entregándolo, entonces, cuando dijo consumado es, se rasgó el velo del templo, que no lo podía rasgar cualquiera. Eso significaba que ya no habría separación entre el sacerdote y el pecador, porque ahora tenemos un sumo sacerdote que subió al santuario celestial no hecho por manos de hombres, a saber, por Dios mismo, una vez y para siempre. Así que no hay que estar llevando a cabo misas ni transustanciación, llevando a cabo esta ceremonia de sacrificio semana con semana. No, ya es una mofa esto. El cordero que iban a sacrificar en ese momento, debido al terremoto que fue tan grande y terrible, se les escapó de sus manos. Significaba que ya no eran necesarios los sacrificios tampoco, ni los sábados ceremoniales, que el mayor, superior y excelentísimo sacrificio estaba cumpliendo su promesa en el plan de redención y prometido a Adán y Eva que llegaría ese momento en la cual el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que Juan Bautista lo reconoció y dijo, este es, no soy digno ni de desatar sus sandalias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, qué hermoso evento, qué hermoso acción de parte del Padre y del Hijo por la raza caída, mostrando su amor y misericordia. No tenía ninguna necesidad de venir Cristo a sufrir en este mundo. Él estaba bien ahí con sus coronas en su trono, en plena adoración, pero tuvo a bien despojarse de sus coronas, de su comodidad, de su trono, para venir a sufrir como un hombre de carne y hueso, que siente, que sufre, que padece, que de pronto sintió incertidumbre a veces, pero jamás dudó del Padre, porque caminó con el Padre todo ese tiempo, desde que nació como un niño vulnerable, sensible, arriesgando que lo matara Herodes.
Desde que nació, Satanás quiso matarlo. Pero ahora tenemos la gran oportunidad que por medio de los méritos de Cristo, por eso era el incensario representaba los méritos de Cristo, es un aroma delicioso a la presencia del Padre, sus méritos, sus acciones, su carácter, qué hermoso es hablar del santuario. De pronto me comencé a desviar porque me apasiono también con todo esto. Lo disfruto, lo disfruto mucho. Creo que ya es hora de que Cristo venga. No estamos listos, claro que no. Ni este servidor, no estamos listos. Nos hace falta aceite extra, no lo tenemos. Hoy por hoy no lo tenemos. Será mejor que nos preocupemos. Avancemos. En el deseado de todas las gentes, invito a las personas que están escuchando, mirando este tema y que nunca lo habían visto, por favor descarguen de internet los libros El conflicto de los siglos, de Elena G. de White, El deseado de todas las gentes, El camino a Cristo. Podría seguirme con una gran lista, pero para empezar, comiencen con esto. Se van a enamorar de Dios. Y aquellos que no creen en Él, seguro que Dios les va a despertar el conocimiento, abrir sus conciencias para que puedan recibir las ricas bendiciones de estos méritos del sacrificio de Jesucristo, que está en proceso todavía en el lugar santísimo. Así que Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Comunión y profecía. Así que en el año 31 después de Cristo, el planeta Tierra cumplió 4000 años desde la entrada del pecado. Falta poco para que se cumplan 6000. Para completar los 6000 años de pecado mencionados en Patriarcas y Profetas, página 355, para que no haya duda, que se refieren a los 6 días de la creación, y para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años, segunda de Pedro 3:8. Elena G. de White, profeta del Señor, mencionó cuándo comenzaron. Para saber cuándo terminan, tendríamos que realizar la misma operación anterior de Lucas y Daniel. A los 4000 años que menciona Elena G. de White en El conflicto de los siglos, página 375, el año 31, año en que murió el Señor Jesús. Si sumas los otros 2000 años de pecado restante, 4000 más 2000 te da 6000. Esa suma, ¿a dónde nos lleva? En ese año debe suceder algo extraordinario nunca visto antes. La culminación de los 6000 años de pecado está más cerca que cuando creímos. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32 y Mateo 24:36. La pregunta, ¿por qué no se sabe el día ni la hora? Porque según lo dijo Cristo, aquel tiempo será acortado por causa de los escogidos. Mateo 24:22. No dice prolongado. Es así como en ninguno de sus escritos Elena de White da una fecha exacta para el cumplimiento de dicho período, ni nadie lo puede decidir. Y este servidor tampoco lo está haciendo. No estoy fijando una fecha, estoy utilizando solamente citas del espíritu de profecía y de la Biblia. Algo grande está por ocurrir. Ténganse en cuenta que Jesús murió el día 14 del mes de Nisan, es decir, entre marzo y abril, según la menciona Patriarcas y Profetas en la página 450. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado.
Según la Biblia, el espíritu de profecía, desde que Adán pecó hasta la culminación de los 6000 años de pecado, transcurrirían 6000 años. Para entender un poco mejor esta importante profecía, miremos esta gráfica. Es un cronograma profético de los 7000 años. ¿Ok? Desde el pecado de Adán hasta la culminación de los 6000 años de pecado, transcurren 6000 años. ¿Ok? Sucederá algo extraordinario nunca antes visto. Desde el pecado de Adán hasta Cristo, 4000. Desde la resurrección de Cristo hasta que sucede algo extraordinario, transcurrirían 2000. Estamos en el 2026. Hmm. Desde la creación de Dios, 4 al sacrificio, 4. Y han pasado 2026. Estamos cerca de cumplir 6000 años de pecado. Me llama la atención la agenda 2030. El papado, los jesuitas, impusieron a través de la ONU. En esa agenda 2030, con 17 objetivos que vienen disfrazados del bien común, no son más que disminución de la población mundial, destrucción de la gente, con ciertos objetivos disfrazados que aparentemente son el bien para la humanidad. Y vaya que tienen prisa. Y la Agenda 2025, esa es de los jesuitas en Estados Unidos, para el cumplimiento de la Agenda 2030. Y vemos que esto está impresionante. Un papa estadounidense, solo faltaba eso. Solo faltaba eso. ¿Se acuerdan de Amán, Esther 3 y Asuero? A Asuero, el poder civil le dio el poder, su anillo. Amán, el sacerdote pagano. ¿Se vuelve a repetir en Apocalipsis 13? Sí. Ok. Estados Unidos es Asuero y le entrega el poder al papado, que son paisanos. Qué mejor que son paisanos y que hoy Estados Unidos vemos está hablando como dragón. Y que el 99% de las profecías se han cumplido, solo falta una por cumplirse, es la ley dominical, y que estuvo a punto de ser aceptada e aprobada por el Senado estadounidense en mayo de 1888. Solo que el pueblo de Dios no estaba listo. Habría que darle un tiempo más, una prórroga. Pero parece ser que eso no ha funcionado, porque casi nadie conoce el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y ha sido nuestra responsabilidad predicarlo, vivirlo y predicarlo. Estamos cerca. Ahora entiendo por qué Satanás tiene prisa en cumplir esa agenda. No estamos señalando fechas, solamente hemos leído escritos. Pero cuando el río suena es porque trae agua y muchas piedras. Y todo se está cumpliendo al pie de la letra. Finalmente, el dictador estadounidense, quien controla el mundo, y el dictador romano, quien recibe el anillo, el poder, y se le hace una imagen a esa bestia que sale del mar, el papado, una imagen de adoración. Y se le llama imagen porque es un día semejante al primer gran ídolo que pusiera el rey Constantino el 7 de marzo del año 321
cuando impuso la primer ley dominical, domingo como día de descanso obligatorio en todo el imperio. Esto va a desatar calamidades en la tierra, y más en este año. Es la invitación de salir de las ciudades. Alonso T. Jones escribió una vez que llegaría el tiempo en que muchos querrían salir de Estados Unidos y no iban a poder. Es triste lo que viene, pero es triste lo que viene por si nos toma nos sorprende sin preparación. Por eso será triste, pero es alegre para los redimidos, que con ansia esperamos la segunda venida de nuestro Redentor en grande poder y gloria. Viene, es inminente. La ley dominical ya vislumbra en el horizonte. Pronto, pronto, veremos cómo se impone a través del Senado estadounidense y todos los demás países seguirán su ejemplo. De hecho, ya varios países en Europa, todos tienen ley dominical. No la están enforzando como un crimen violarla, pero llegará el momento, llegará el momento. Así ocurrió también en la época de Constantino. No estamos preparados. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de eso, debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que después del milenio, se ejecuta el juicio contra Lucifer. Apocalipsis 20 del 5 al 8. Cuando 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, saldrá para engañar a las gentiles que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales son como arena del mar. Una vez que sean exterminados los impíos con fuego, y que a su vez purifica la tierra, mencionado por el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:10. Un momento, por favor. Dios da inicio a la nueva semana de la creación. Como al principio, 6 días para trabajar y el sábado para adorar a Dios por la eternidad. Apocalipsis 21:5 dice: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Este acontecimiento fue profetizado 3670 años antes por el profeta Isaías, 66, 22 y 23. Porque como en los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, dice el Señor, permanecen delante de mí, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de luna en luna y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme. Delante de mí, dijo el Señor. Estamos aproximadamente 1016 años de su cumplimiento. Ahora bien, 2031, 3 más 1 más 2 igual a 6. 6 días para trabajar, el séptimo para reposar. Muy semejante el cronograma. 120 años de gracia para los antediluvianos, por 50 del jubileo, son 6000 años de pecado. Impresionante. Concluyendo, las evidencias demuestran que la humanidad actualmente está repitiendo la experiencia de los antediluvianos. Lean Mateo 24:37.
Génesis 6, 5 al 11 y 12. Mateo 24, 35. Si leemos con calma, los descendientes de Set dejaron solo a Noé, no le creyeron tampoco, ya que ninguno más que su familia entraron en el arca. ¿Qué aconsejó Dios? Vamos a ver Segunda de Crónicas 20, 20. Segunda de Crónicas 20, 20. 20, 20. Bien, dice así la palabra de Jehová. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios, y seréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados. Esta guerra, dice, esta vez no tienen ustedes por qué pelear, porque esa guerra no es de ustedes, es mía, dijo el Señor. Ahora vamos a leer Lucas 18:8. Lucas 18:8. Os digo que los defenderá presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en esta tierra. Tremendo mensaje. Eso dijo nuestro Señor Jesús, preocupado. Cuando vemos cómo se está comportando el mundo, con estas guerras, con el narcotráfico, con los sistemas judiciales corrompidos, con los sistemas de gobiernos, senadores, diputados corruptos, gobernantes que son dictadores. El de Estados Unidos, otro dictador fascista. Europa está controlada. Europa está controlada. Hace 4 años más o menos, se reunieron los líderes europeos y fueron a ver a Francisco I al Vaticano para declararlo su autoridad suprema espiritual, así como lo oyen. Recuerdo que el noticiario mencionaba que era un evento inédito, jamás visto antes, que los líderes gobernantes de Europa fueron a reconocer al Papa como su líder espiritual. Porque Dios aún no hace nada para destruir a los impíos. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, y diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ese sello no es visible para nosotros, solo los ángeles pueden mirarlo. Ese sello es simbólico y representa el carácter de Cristo en sus redimidos que compondrán la familia celestial. Es un sello que proviene de Dios por medio de su Espíritu Santo y es plasmado en la mente de todos aquellos que aguardan su segunda venida y que también obedecen sus mandamientos y la justicia de Cristo. El cielo se tiene que comenzar a vivir aquí en la tierra. Cristo no le cambia el carácter a nadie cuando Él venga.
Veremos para la eternidad lo que hayamos sido en vida, en este tiempo de gracia. Es una lucha, pero con el poder de Dios, combinado con la voluntad del hombre y el interés, negándose a hacer lo malo, habiendo ya procedido al arrepentimiento, nacidos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces se comienza a vivir el cielo aquí en la tierra. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también, y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y así Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Finalmente, no hubo ni 5. Por eso tuvo que salir Lot. Pero si hubiera sido más presto, más pronto, se habría salvado toda su familia. Pero Lot fue muy tardo, muy lento, y hay graves consecuencias en la lentitud. Así que, aunque Jesús no viniera en esa fecha, nuestro deber como centinelas de Dios para este tiempo, es decir, como dijeron los hebreos frente al horno de fuego, si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, también nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, Rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la ley dominical, a la estatua que has levantado. Es decir, que si Cristo se tarda un poco más en venir, nuestro deber es permanecer fieles y nuestra fe sin desfallecer, motivados por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Tenemos que vivir como si fuera nuestro último día en este mundo, entregados siempre en espíritu y en verdad a nuestro Señor Jesucristo. Que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Amén.